Bienvenidos al oráculo del pensamiento y la expresión, horizonte donde lo arcaico y lo rupestre hacen fusión. Hola a todas y a todos. Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, compartimos con todos ustedes el Eros interestelar, caído como storytelling contemporánea, con fotogramas del film Interestelar del director Christopher Nolan del año 2014. De fondo sonoro oímos Cumbia Ceferino para marimba y orquesta del 2020, composición del compositor y poeta rupestre mexicano Armando Rosas Almanza, en donde la marimba es el corazón de la cumbia sinfónica, que rítmicamente puede hacer latir y danzar las galaxias en el infinito cosmos, lo mismo que hacer vibrar la finita y singular piel de las personas en una sala de conciertos. El hombre, que desde la edad primitiva y mitológica hasta la edad más desarrollada científica y tecnológica, en la que la observación humana se efectúa mediante poderosos telescopios electrónicos enlazados a supercomputadoras, comenzó a caminar un largo trecho y permanente acción de ordenación del caos. Desde aquel primigenio y arcaico momento, cuando el hombre elevó su mirada hacia la inmensidad y grandeza de los astros, se despertó algo así como una conciencia cosmológica, y advenía la pregunta: ¿qué razón, potencia, fuerza o energía mantiene el orden y unidad de las partes? Decía Anaxágoras que en todo hay una parte del todo. Para los primeros poetas, caos es el primer ser, de naturaleza hueca, vacío, es previo a todo. Desde entonces, el ser humano intuyó que la totalidad del espacio y del tiempo, pasado, presente y futuro, constituyen al cosmos. También, por medio del sentido común y el sentimiento religioso, advertía que el cosmos es inconmensurable. Asimismo, admitía, tanto por intuición como por deducción, que las diversas formas de la materia, las fuerzas e impulsos y las constantes físicas que mantienen en un proceso equilibrado de cambio y devenir permanente a los seres celestes, ni más ni menos, es el Eros. En su naturaleza fundamental, Eros es energía, fuerza y poder cósmico, que mantiene en armonía al universo entero. Principio primordial, es decir, primigenio, arcaico, o sea, potencia que engendra, con voluntad de verdad, bondad y belleza, la armonía universal, que en el ámbito físico pone en conexión la materia, formando los objetos. En el ámbito social, une a los ciudadanos entre sí, permitiendo la convivencia y la esperanza. Y en el campo psicológico, vincula a los individuos, suscitando la amistad y el amor. Por tanto, el Eros es interestelar, además del corazón del juego del mundo. Sin embargo, este Eros interestelar, en el transcurso de la historia, ha menguado en su ser. Ha soportado, en distintas etapas culturales,
una transfiguración en la que sus características esenciales y de orden metafísico, pero también muy humanas, han dejado de ser narrativas fundamentales, con profundidad y seriedad, con contenidos de sentido y significación epocal. Quizás la idea de que Eros, esencialmente interestelar, en cuanto a potencia cósmica y total, ha devenido en un más a menos, o en un dejar de ser, una caída, y tal vez hasta alcanzar una total deserotización. En la mitología griega, Eros es el dios del amor, la atracción sexual, el sexo y la fertilidad. Es una fuerza primordial que nace del caos y es hijo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Para Platón, Eros es una fuerza impulsora que guía a los hombres hacia la belleza y la perfección. Es una fuerza dinámica y creativa que va más allá del deseo romántico o físico. Para Aristóteles, Eros era un término que se refería al deseo vehemente, al amor como Dios o algo involuntario. En la Edad Media, Eros era un término que se usaba para describir el amor apasionado y pasional. Durante el Renacimiento, Eros era un símbolo de pasión y deseo y se representaba en pintura junto a Venus, la diosa del amor. En la Ilustración, Eros puede representar el impulso de la vida y la tensión entre el amor y la muerte. Lo común a estas concepciones sobre el Eros es que cada una de ellas es una narrativa universal y narra el proceso racional, además del espíritu, en tono fuerte y optimista. Otra cosa acontece en la era del tiempo computacional e informacional. Eros ha devenido en storytelling, en una especie de técnica de entretenimiento con la que se adornan las historias, cuyo propósito es vender algo o colocar algo, aún lo totalmente inútil y sin sentido, en la pantalla y boca de todos. El Eros dejó de ser interestelar para devenir historias individuales, huecas, sin contenidos relevantes y significativos. Historias encapsuladas en los celulares y en las redes sociales. Historias sin aroma. Historias personales sin energía erótica alguna. Historias que no son historias. En realidad, y de acuerdo con Byung-Chul Han, el storytelling es una herramienta, una técnica para transmitir mensajes y conseguir que tengan gran aceptación y sean replicados por todo el mundo. La storytelling es una práctica de los mercadólogos para conectar emocionalmente a consumidores, que principalmente se mueven con los vientos de la información. La storytelling significa, en definitiva, emociones que venden, y mucho. Empoderan a los individuos más discretos y sin fondo profundo y serio de la historia y de la cultura. Es más, la cultura, por ejemplo, filosófica o literaria, se vuelve una traba en la técnica de hacer una storytelling.
Bajo el orden del storytelling, que se emplea sobre todo en el marketing, Eros pierde toda su naturaleza y fuerza primigenia, primaveral, arcaica. Todos los impulsos de vida, creatividad e imaginación, transgresión y transformación de crítica que le son connaturales a Eros en la sociedad del tiempo computacional e informacional, le son lijados, pulidos, alisados, es decir, neutralizados, para revertirlos como una narración tramposa que engaña a plena luz del día y con aparente inocencia e ingenuidad a los consumidores. El caso es que la storytelling es capaz, incluso, provocar que cosas sin valor se conviertan en bienes valiosos. El storytelling comercializa las historias personales y locales, vuelve mundial lo local. Debido a esto, las personas, en cuanto amanece o termina el día, suben a las redes sociales sus historias. No pueden controlar este deseo, no son dueñas de sus impulsos. Sienten que no tienen existencia alguna si no cuentan o hacen saber a los demás acerca del transcurrir efímero y banal de su día. Por supuesto, las storytelling vuelven carismáticas a los creadores de historias y a los usuarios, pues el uso de filtros y recursos digitales permiten superponer la apariencia sobre la realidad. Una storytelling es apariencia, es decir, presenta como real algo que no es o que no tiene ser, como las selfies. Pero bueno, el Eros interestelar no siempre tuvo este rostro paliducho, conformista, desnutrido y orientado hacia el consumo y el exhibicionismo. Eros era la condición erótica humana con la que las sociedades más ancestrales, que se pierden en la temporalidad remota, vivían sus procesos de convivencia y de comunicación. Si vamos al origen de la cuna de la cultura occidental, se puede advertir que la traducción española de la palabra griega eros es amor. Sin embargo, existen unas diferencias sustanciales entre el significado de estos dos términos. En la antigüedad arcaica, el amor entre dos compañeros sentimentales, el instinto que propiamente se denominaba erótico, no posee una naturaleza diferente de la fuerza que mantiene unido a todo el universo, del lazo que, por ejemplo, une el sol con la luna, el cielo con el mar, el alma con el cuerpo. Por consiguiente, el eros griego no posee las connotaciones psicológicas e intimistas arraigadas en la sensibilidad moderna y contemporánea, mucho menos las dibujadas por el mercado y por el consumo. Para la mentalidad de las sociedades arcaicas y posiblemente para las sensibilidades rupestres de nuestros días, el Eros es considerado como interestelar, esto es, entidad cósmica primordial. El Eros, uno de los dioses primigenios del que derivaron todos los demás. Durante el periodo arcaico, antes de fijarse en la representación antropomorfa del niño alado, dotado de arco y flechas, con las que se hace diana en el corazón de los amantes, Eros se representaba mediante símbolos fálicos o no icónicos.
Cuando los filósofos dialogan sobre el amor, siempre aluden a una pasión que hoy se denomina homosexual, aunque en el idioma griego no exista un término equivalente. En realidad, el refinado erotismo homosexual, aunque nunca superase el límite de las restringidas clases aristocráticas y fuese objeto de desaprobación entre las otras clases, tuvo gran influencia en una enérgica dosis de afeminación en el ideal de la belleza masculina. Durante la Edad Media, todos los aspectos humanos a los que está expuesto el Eros quedan evidenciados cuando se narran, en este caso, la amistad, la pasión, el engaño, la seducción, el triángulo amoroso, el sacrificio, la magia, el hechizo, el filtro, el exilio, la muerte. O sea, todos los caracteres que hacen del amor un dolor, un fracaso, una desgracia o tragedia. La represión del cuerpo, pero también su liberación. El cuerpo femenino como lugar de libertad y posibilidad de saltar todas las prohibiciones de una época o de un sistema. La naturaleza más humana de Eros está en el eje central de ese gran mito europeo que organiza todos los hechos históricos y literarios alrededor de las cortes y la vida cortesana, relatada por la poesía provenzal de trovadores y juglares de finales del siglo XII y principios del XIII, y que sin duda se extendió a épocas posteriores, incluida la del tiempo computacional e informacional. Las redes sociales, por ejemplo, son un terreno propicio para el florecimiento del amor cortés. El mito de Tristán e Isolda, o el relato del amor cortés. Un amor reglamentado cuyo axioma es: no hay amor total en el matrimonio. Un amor donde la lógica es la del tercero incluido, es decir, parece que no hay verdadero amor a falta del amante. No es el amor puro logrado, es la pasión de amor. Y pasión significa sufrimiento. De ahí la licencia del adulterio, del engaño, de la seducción y del placer propiciado en otros ojos, en otra piel, en otra habitación. Ahora en los celulares. Es el amor cortés, un amor no dichoso. Este amor es un amor amenazado y condenado por la vida misma. Es un acorde de amor y muerte, una dialéctica entre Eros y Psique. El mito de Tristán e Isolda deja testimoniado que si el amor no se logra, entonces el erotismo idealizado constituye el adorno de nuestras vidas y todo el itinerario peligroso y aventurero por el que los amantes habrán de pasar. Amor de vida y muerte, de filtros, pócimas, misticismo y erotismo, de caballeros y de santos griales, de morganas y de merlines. En la época de la modernidad tardía, desde el horizonte teórico freudiano, acerca de la naturaleza humana, se argumenta que el hombre está configurado por tres potencias: Eros, Tánatos y el principio de realidad. Eros, potencia que por naturaleza está orientado hacia la consecución de la gratificación y realización del placer a perpetuidad. Eros tiene tendencia hacia la creación.
Es una actividad erótica, sensual y sexual que aspira a obtener el mayor grado de placer. Tánatos como principio de prohibición, de renuncia, destrucción, olvido y muerte. Oscuro y nihilista por naturaleza. El principio de realidad puede ser la naturaleza, la sociedad, la familia, el yo o la conciencia. Este principio frena o se interpone en el deseo creativo o fuerza erótica, mediante la que el hombre se dirige hacia la obtención del placer y la gratificación. El deseo del placer se ve frustrado por tal principio de realidad. Es como una pared u obstáculo de los deseos, sueños, anhelos, proyectos, aspiraciones de los individuos. Acontece entonces la renuncia. Eros, principio de vida, se transfigura en olvido, destrucción y muerte. Como los impulsos de vida se ven encadenados o desviados de su objetivo, por el principio de placer, se dirigen entonces hacia la muerte, la guerra, por lo que el hombre queda orientado hacia la frustración perpetua y hacia el ejercicio de la violencia. Las sociedades modernas, en lugar de construir la vida sobre la esfera erótica y dimensión de la creatividad, arte, poesía, literatura, amor, amistad, música, etc., los impulsos de vida fueron arrastrados hacia las prolíferas formas de la violencia, cada vez más sofisticadas, más sutiles, más suaves y transparentes, pero también, es un hecho, más aniquiladoras de la tierra y de la humanidad. La paradoja que aconteció en las sociedades modernas es que a mayor progreso científico, industrial y tecnológico, la humanidad cae en una barbarie radicalizada, violencia, destrucción del planeta y de la vida, calentamiento global, hambrunas, pandemias, etc. En tal paradoja del progreso, lo que resalta como evidente es que a mayor grado de progreso civilizatorio, mayor y profundo es el grado de destrucción y ejercicio de la violencia del hombre sobre el hombre, como si Tánatos le hubiera ganado la carrera a Eros. Si algo distingue al Eros del amor presente en las storytelling contemporáneas, es que el Eros interestelar es vinculante e implica fidelidad, algo tan extraño y escaso para nuestro tiempo. Lo vinculante exige fidelidad. La fidelidad presupone verdad, bondad y belleza. La fidelidad es incondicional. Esa es su característica esencial y trascendental. Las storytelling no vinculan, por el contrario, dividen, fragmentan y aíslan. Por tanto, no buscan formar vínculo o comunidad alguna, pues su razón de ser es la infidelidad. Hay vacío de amor en las redes sociales y en todo el espacio de las comunicaciones electrónicas y del mercado. Nuestra posición es que hay que devolverle a Eros los aspectos interestelares, o sea, arcaicos y rupestres. Esto es, volver a convertir a Eros en una energía cósmica, en una narración poderosa que articule el ser y el pensar, el sentir con el decir, el estar con el ser. Que retornen a Eros las cualidades de escucha y de respeto, es decir, la capacidad de crear comunidad, hospitalidad y gratuidad. La cualidad de Eros en cuanto a principio de vida y de creatividad es la de producir identidad.
Las storytelling de nuestros días carecen de identidad. Todas son iguales en el espacio digital de las pantallas. Por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad es tan igual en todos lados. La identidad es histórica y resultado de esfuerzos y de procesos de hombres vinculados en comunidades. En cambio, la igualdad es la trampa del mercado, que como magia hace a todos los productos y a las personas indiferenciadas. Les mete en la cabeza que son especiales y que lo merecen todo, aún sin integrarse a la comunidad. El Eros interestelar, en cuanto a impulso de vida, también lo es de sentido y de esperanza. Vivir es tener esperanza. Esa es una diferencia esencial con respecto a los minerales, plantas y animales. El hombre, día a día, bajo el sol de Eros, descubre, inventa y efectúa nuevas formas de vida, de razones y de fuerza para nuevos comienzos. El storytelling, por el contrario, no conoce más que una sola forma de vida, que es la del consumo. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión, Horizonte, donde lo arcaico y lo rupestre hacen fusión. Tampoco dejes de tener presente que el Eros interestelar, devenido amor en la época del tiempo computacional e informacional y en manos de las storytelling, no tiene otra perspectiva más que la del mercado, que en el fondo esto significa grado cero del amor y la amistad. Un Eros sin esperanza, un Eros ciego que es necesario revitalizar, para lo cual hay que superar el cerco del consumo. Tarea nada fácil, pero posible, claro que sí.